Olá. Boa noite, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Com um prazer imenso que trago neste evento da Comissão de Direito Militar da nossa subseção da OAB São Bernardo do Campo, São Paulo, o professor Jordi Ferrer. Mas antes, professor, sem muito protocolo, gostaria que o nosso presidente aqui da OAB, o doutor Luiz Ribeiro, que se encontra aqui na nossa sala, faça a abertura e as considerações iniciais. Doutor Luiz Ribeiro, a palavra está com o senhor. Boa tarde, doutor Raimundo. Me ouve bem? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jordi. Queria primeiramente agradecer vossa disponibilidade de tempo para poder aqui estar nesse bate-papo. Eu já sei que são 9h30 da noite, eu tenho acompanhado aqui a conversa do doutor Raimundo, estou vendo aí, bem quente aí. Eu gostaria de agradecer vosso precioso tempo estar aqui conosco, sabemos as dificuldades, mas é importante termos essa troca de informações e culturas, posições e possibilidades. Parabenizar o doutor Raimundo pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente de comissão, palestras interessantes, atraentes, internacionais. Parabéns, doutor Raimundo, realmente uma grata surpresa vosso trabalho, que veio assim de mansinho e cada vez mais nos traz grandes novidades. Como bem o doutor Raimundo falou, e todos me conhecem, eu não sou de muita falação, porque não é a mim que vieram ouvir, mas ao doutor Jordi e ao doutor Raimundo. Eu só queria agradecer a todos e que tenhamos uma excelente tarde, noite aí na Espanha, agradável, com essa brilhante palestra. Muito obrigado, doutor Raimundo. Doutor Luiz, sempre um prazer trabalhar para a nossa subseção. Acredito que todas as palestras de todas as comissões que vêm aparecendo são de brilhante trabalho. Estamos aqui com a doutora Milena, presidente da Comissão Liberdade Religiosa. Também é uma grata satisfação ver alunos aqui, doutor Jordi, alunos da faculdade. A minha amiga Ridalva, está aí presente, do TJ de Pernambuco, a Cris, enfim. Todas aquelas pessoas que realmente se propuseram nessa tarde, né, escutar o senhor. Mas, de antemão, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Jordi Ferrer. Nosso palestrante, pessoal, ele é professor de filosofia de direito, né, filosofia do direito da Universidade de Girona, na Espanha. Tá? Ele é diretor da Cátedra de Cultura Jurídica e diretor de mestrado em raciocínio probatório lá na Universidade de Girona. A apresentação do professor hoje é justamente o título do seu livro, no qual ele vai trazer as informações, que é Prova Sem Convicção. Inclusive, professor Jordi, esse tema me chama bastante atenção nessa questão da prova sem convicção, né? Onde ele vai tratar aí, que é prova sem convicção e estándar de prova e o devido processo. Essa obra, ele acaba incluindo uma trilogia, para quem não conhece, é uma coleção bastante interessante. E essa trilogia, né, temos aí a obra que é a Prova e Verdade no Direito e a Valoração Racional da Prova. Inclusive, como nós estávamos conversando anteriormente, esses dois livros já foram traduzidos e estão sendo vendidos na língua portuguesa. E agora, essa obra maravilhosa do professor Jordi, que é a Prova Sem Convicção, Estándar de Prova e o Devido Processo. Então, para mim é uma honra trazer aqui, né, como eu já falei, para que todos escutem, né, o meu amigo e professor Jordi Ferrer Beltrán. Professor, a palavra está com o senhor. Ahora sí. Ya, decía que muchísimas gracias, Raimundo. Quiero empezar, evidentemente, agradeciendo a la subseção do Direito Militar da OAB por haberme invitado a participar hoy aquí en esta palestra y muy especialmente pues, a su presidente, Luis Ribeiro, y a Raimundo Albuquerque
la amabilidad que han tenido conmigo. El libro Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso es en realidad, como bien decía Raimundo, la conclusión de un itinerario que empieza en 2002 con Prueba y Verdad en el Derecho. Quiero hacer un recorrido por la vinculación entre esos tres libros que van de Prueba y Verdad en el Derecho a la valoración racional de la prueba y a Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso. Porque el itinerario que siguen esos tres libros, que en realidad podrían ser uno solo muy gordo, ¿no? Pero porque uno continúa del otro, el itinerario que siguen creo que es perfectamente explicativo del problema que quiero afrontar. En Prueba y Verdad en el Derecho planteé la cuestión del concepto de prueba y de la vinculación entre prueba y verdad, entre la prueba en el proceso judicial y la verdad sobre los hechos. Las dos cosas tienen una fuerte vinculación, quiero decir, la noción, el concepto de prueba y la relación con la verdad. Tienen una fuerte vinculación que depende, en buena parte, de qué concepción general sobre la prueba en el proceso judicial adoptemos. Hay una concepción que ha sido dominante en nuestra cultura jurídica, de habla española, de habla portuguesa, de habla italiana, de habla francesa, es decir, toda la cultura jurídica, digamos, de extracción romano-germánica, ¿eh? También la cultura germánica, es decir, alemana. Digo, una concepción que ha sido dominante en nuestra cultura jurídica en los últimos al menos 200 o 300 años, que podemos denominar una concepción persuasiva de la prueba. Para la concepción persuasiva de la prueba, decir que un hecho está probado significa que el juzgador de los hechos se convenció acerca de que ese hecho ocurrió. Dicho así, entonces, decir que un hecho está probado está vinculado conceptualmente con la convicción personal del juzgador, sea un juez individual, sea un órgano colectivo profesional, un tribunal, sea un jurado. Es decir, aquel que toma la decisión sobre los hechos tiene que estar convencido. Y el criterio, lo que determina que algo esté probado es precisamente ese convencimiento. Por eso se dice entonces que el objetivo de la prueba en el proceso es alcanzar, producir el convencimiento judicial, convencer al juez. Y de ahí la idea de denominar a esta concepción como concepción persuasiva. La función del abogado es persuadir al juez, convencer al juez. Y esto es lo que da nombre precisamente a la concepción persuasiva. Claro, si decir que un hecho está probado significa que el juez se convenció, entonces el juez deviene infalible. Porque una vez el juez se convenció, esto es lo que significa que está probado. Por tanto, no hay posibilidad de decir que el juez se equivoca. Para decir que el juez se equivoca, que el juez cometió un error, que decidió que algo estaba probado y en realidad es falso, que decidió que un hecho ocurrió y en realidad no ocurrió, o al revés, para decir que el juez se equivoca necesitaríamos un criterio de prueba distinto del propio convencimiento judicial. Si lo que determina que algo esté probado es el convencimiento judicial, entonces, una vez se convenció, no hay nada más que discutir, no hay nada más que decir y no podemos atribuir error en la decisión, porque por definición la decisión es correcta si responde al convencimiento judicial. Y esto es lo que llevó, por cierto, hace en torno a 200 años a inventar la noción de la verdad judicial, de la verdad procesal. Es decir, aquello que resulta del proceso, aquello que es producto del convencimiento judicial, es lo que es la verdad judicial, la verdad procesal, por diferencia de lo que ocurrió en el mundo, que va a ser la verdad material. Esta noción de prueba, que
esta concepción persuasiva de la prueba, si no permite el error judicial, si en esa concepción no cabe el error judicial, entonces parece bastante normal que si no cabe el error, tampoco necesitamos recursos en materia probatoria. ¿Para qué queremos el recurso en materia probatoria si no es posible conceptualmente que el juez se equivoque? Era muy habitual hasta hace no muchos años que los tribunales de apelación en España, cuando un abogado presentaba un recurso respecto de la decisión probatoria, alegando el abogado que la decisión era incorrecta, los tribunales de apelación le contestaban prácticamente con un párrafo que tenían no de copia y pega, porque no era tiempo de copia y pega, pero tenían sus fichitas donde ya tenían párrafos escritos y los copiaban en sus sentencias. Y era muy habitual que el Tribunal de Apelación respondiera a esa alegación de los abogados diciendo: no puede el abogado pretender sustituir la convicción judicial por la suya propia. Es decir, señor o señora abogada, usted tiene otro convencimiento, tiene otra convicción. Está bien, no hay ningún problema, pero aquí la convicción que cuenta es la convicción del juez. La convicción del juez es lo que determina que algo esté probado. Y si eso es lo que determina que algo esté probado, lo único que usted me está diciendo es que usted, señor o señora abogada, tiene otra convicción, pero esto no importa, porque la que determina la prueba es la convicción judicial. Con este argumento, que como digo copiaban prácticamente, si uno hace una búsqueda en los repertorios de jurisprudencia españoles, va a encontrar miles de sentencias donde prácticamente hay el mismo párrafo. Con este argumento descartaban totalmente la posibilidad de fundar un recurso de apelación en el debate de la corrección de la decisión probatoria. La decisión probatoria no se discute en segunda instancia, no hay posibilidad de recursos. Si la decisión probatoria corresponde al convencimiento judicial, entonces respecto de la decisión probatoria tampoco hay motivación. No hay motivación porque el convencimiento judicial no se puede justificar. No se puede justificar porque el convencimiento es una creencia, es una convicción. Y las creencias de los seres humanos son involuntarias. Nuestras creencias son involuntarias. No podemos decidir creer algo. No podemos decidir ahora mismo creer que en lugar de estar yo hablándoles a ustedes y ustedes escuchando a Jordi Ferrer, pues estamos todos en una bonita playa brasileña tomándonos una caipirinha. Prueben a creerlo. No van a poder, porque no podemos decidir tener una creencia. Si no podemos decidir nuestras creencias, no son voluntarias, entonces no se pueden justificar, porque solo se pueden justificar los actos voluntarios. Claro, podríamos explicar qué nos ha llevado a tener una creencia. Esto sí podríamos, porque parece que podemos explicar también por qué suceden actos involuntarios. Si alguien golpea sobre mi rodilla, mi pierna se mueve por un gesto reflejo. El golpe sobre la rodilla mueve la pierna. Y con esto yo puedo dar una patada, dar un golpe a una persona que está delante de mí. Yo no puedo justificar mi acción, porque mi acción es involuntaria. Pero por supuesto puedo explicarla. Y puedo decirle a esa persona: mira, discúlpame, no ha sido voluntario. Sucede que alguien me dio un golpe en la rodilla y esto produjo mi movimiento reflejo en la pierna y con esto, como estábamos cerca, te he pateado, pero no quería hacerlo. Podemos explicar. ¿Podría el juez explicar qué ha causado
su convicción? Parece que sí, con el solo problema de que nuestro cerebro es el órgano, no sé si el más importante que tenemos, pero sí el más opaco a nosotros mismos. No sabemos, en realidad, cuál es el itinerario causal que produce una cierta creencia. No lo sabemos. Nosotros mismos no lo sabemos de nuestras propias creencias. Porque en ese itinerario causal operan muchos ingredientes a modo de una coctelera. Nuestra ideología, nuestra religión, nuestras creencias previas, nuestra formación, nuestro background, nuestra experiencia vital previa, nuestros prejuicios, nuestros sesgos. Y tan es que no lo podemos explicar que muchas veces escuchamos a una persona hablar y que nos cuenta una historia y decimos, yo no creo que esto haya sido así, no me produce confianza esta persona. ¿Y por qué? Me pregunta un amigo, ¿por qué no te produce confianza? Y no sé más que decirle, no lo sé. Claro, si la toma de decisión está basada en la íntima convicción, en el convencimiento personal, entonces no hace falta decir por qué. Simplemente si me convencí está aprobado, si no me convencí no está aprobado. Esta es realmente la concepción persuasiva de la prueba. Pero la concepción persuasiva de la prueba, como estoy intentando mostrar, es incompatible con algunos elementos que son propios del debido proceso. Si adoptamos una concepción persuasiva de la prueba, no es posible justificar la decisión, es decir, motivarla. Y la motivación de las decisiones judiciales es un elemento del debido proceso. Si adoptamos una concepción persuasiva de la prueba, no tienen sentido los recursos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido muy claramente que el derecho al recurso es un elemento del debido proceso. Con lo cual parece que esta concepción, la concepción persuasiva de la prueba, no es adecuada. No es adecuada para una concepción garantista del proceso judicial. Y no hablo del proceso penal, hablo de cualquier procedimiento judicial. No solo no es adecuada por esto, no es adecuada tampoco porque para esta concepción no hay una vinculación entre la prueba y la verdad sobre los hechos. La prueba tiene como objetivo convencer al juez, pero el convencimiento de una persona es independiente, el convencimiento respecto de un hecho es independiente de la verdad del enunciado que afirma que ese hecho ha sucedido. Yo puedo estar convencido de que un hecho ha sucedido y ser falso que ha sucedido. Y puedo no estar convencido de que ha sucedido y en cambio ser verdadero que ha sucedido. Puedo tener el convencimiento de que Juan mató a Pedro y Juan no mató a Pedro. O al revés, puedo tener el convencimiento de que Juan no mató a Pedro y en cambio que la verdad sea que sí lo mató. El convencimiento no dice nada respecto de la verdad. Es independiente totalmente respecto de la verdad, no es indicativo tampoco de la verdad. Pero en cambio resulta que el objetivo del proceso en materia probatoria es y no puede ser otro que la averiguación de la verdad en cualquier procedimiento. Porque esa es la única manera de aplicar correctamente el derecho. Cuando el juez aplica la norma que dice que quien mata a otro debe ser sancionado con 20 años de cárcel y aplica esa norma a alguien que no mató a otro, esa decisión es una incorrecta aplicación del derecho. Porque la norma prevé que debe ser aplicada la consecuencia jurídica 20 años de cárcel para quien ha matado a otro. Y si Juan no ha matado a otro,
la aplicación de esa consecuencia jurídica es incorrecta desde el punto de vista del derecho. Lo mismo sucede, por supuesto, en cualquier otro tipo de jurisdicción que no sea penal. También en la jurisdicción civil, si aplica una consecuencia jurídica, por ejemplo, de una responsabilidad civil, a quien no cometió los hechos que darían fundamento a la responsabilidad civil, es una mala aplicación del derecho. Y no solo es una mala aplicación del derecho, sino que hace que el derecho no pueda funcionar como mecanismo de motivación de la conducta. Si el legislador dice que quien circule con coche a más de 120 kilómetros por hora en la autopista será sancionado a una multa de 200 euros. Pero en cambio sucede que los ciudadanos podemos perfectamente hacer la predicción de que aunque circulemos a mayor velocidad, nunca la policía multa. No seremos multados. Entonces el derecho deja de tener la capacidad de motivar nuestra conducta. Imagínenselo todavía peor. Si pudiéramos hacer la predicción de que algunos sujetos son multados por la policía, aunque circulen a menor velocidad, y otros sujetos, aunque circulen a mayor velocidad, no son multados. La policía multa en función de otras razones que no son la velocidad de los conductores. Quizás por razones corruptas, para cobrar una mordida. Si la aplicación del derecho no se corresponde regularmente con la verdad acerca de los hechos, entonces el derecho deja de ser capaz de motivar la conducta de los ciudadanos. Por esto, el objetivo es y no puede ser otro que el de la averiguación de la verdad. Esto no quiere decir, por supuesto, que ese objetivo no tenga límites. Tiene muchos límites, empezando por los límites del conocimiento humano. Muchos juristas intentaron mostrar que el contexto de toma de decisiones en el proceso judicial es distinto del contexto de toma de decisiones en cualquier otro ámbito, en particular en la ciencia. Y que en el proceso tenemos limitaciones derivadas del tiempo, de las reglas procesales, de la intervención de las partes, que hacen que no se pueda alcanzar, no podamos tener certeza de alcanzar la verdad. Y en cambio, en otros ámbitos, en particular en la ciencia, esto no sería un problema. Sin embargo, esta afirmación solo se puede hacer desde la ignorancia de cómo funciona el razonamiento probatorio en los demás ámbitos de la experiencia humana y en particular en la ciencia. En ningún ámbito, en ninguno, el conocimiento humano nos permite tener certezas racionales acerca de la verdad sobre los hechos. Certezas psicológicas cada uno tiene las suyas, y si vive bien con ellas, que le aproveche. Pero certezas racionales no se pueden tener, nunca, a pesar de que tengamos un conjunto de elementos de juicio, de pruebas muy contundente y muy fiable. En ninguna disciplina científica el acervo probatorio permite tener certezas racionales acerca de los hechos. Ni siquiera la genética, que hoy en día seguramente es de las disciplinas que nos aportan un mayor grado de seguridad. Ninguna disciplina permite dar certezas racionales acerca de los hechos. Así que el objetivo es buscar la verdad, pero es un objetivo que nunca podemos tener la certeza racional de haber alcanzado.
Si esto es así, decir que está probado para una concepción que asuma el objetivo de la averiguación de la verdad no es decir que es verdadero. No es lo mismo decir que está probado que decir que es verdadero, porque nunca podemos tener certezas racionales de que sea verdadero. Entonces, para la concepción racional de la prueba, decir que un hecho está probado significa que esa hipótesis de que el hecho ha ocurrido tiene un grado de corroboración suficiente a la luz de los elementos de juicio, de las pruebas aportadas al expediente judicial o aportadas a la comunidad científica, porque el significado de probado es el mismo en cualquier disciplina. Hay elementos que aportan corroboración suficiente, es decir, que hacen que sea suficientemente probable que ese hecho ocurrió para considerarlo como probado, para aceptarlo como probado. El razonamiento probatorio, entonces, es un razonamiento probabilístico. Dejamos prueba y verdad en el derecho con estos conceptos y podemos empezar a analizar el razonamiento probatorio en sus distintas fases. En la valoración racional de la prueba, en el libro A valoració racional da prova, aporté la idea de que el proceso judicial en materia probatoria puede distinguirse en tres momentos o fases. Un primer momento es el de la conformación del conjunto de elementos de juicio. Estamos estamos trayendo pruebas al proceso. Es un momento que empieza con la proposición de prueba por las partes, o incluso por el juez, si tiene poderes probatorios para hacerlo, que continúa por la admisión de prueba por parte del juez y que concluye con la práctica de la prueba. Es decir, ese primer momento es el momento en el cual recogemos información. Si quiero tomar una decisión sobre cualquier aspecto del mundo, tengo que allegarme información al respecto. Si quiero saber cuál de mis hijas rompió la televisión, necesito información. Si quiero saber cuál de mis vecinos ha tirado la pelota que tengo en el jardín, necesito información. Si quiero saber si el cianuro se degrada en 20 años o en 50 años en un cierto tipo de terreno, necesito información. Esa información son las pruebas. Las pruebas me aportan la información. Necesito allegarme, traer información al proceso para poder tomar la decisión. Y ese primer momento, el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, es un momento fundamental. Porque cuanta más información y más fiable sea, mayor es la probabilidad de acierto en la decisión. Si queremos disminuir los errores, necesito un acervo probatorio rico, una información abundante y fiable. El segundo de los momentos es el de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba, ya una vez practicada, se divide a su vez en dos tipos. La primera es una valoración individual. Hay que valorar cada una de las pruebas aportadas al proceso respecto de su fiabilidad. La valoración individual de la prueba consiste en la evaluación de la fiabilidad de cada una de las pruebas aportadas, de cada testigo, de cada peritaje, de cada documento. Necesito valorar la fiabilidad de las pruebas.
Y esto debe hacerse individualmente, una por una. Porque no puedo pasar a la valoración de conjunto sin antes haber pasado por la valoración individual. Pero una vez he valorado la fiabilidad de cada una de las pruebas, necesito pasar a una valoración de conjunto donde el objeto de la valoración ya no son las pruebas, sino las hipótesis sobre lo sucedido. Tengo la hipótesis del actor y la hipótesis del demandado. Tengo la hipótesis de la acusación y la hipótesis de la defensa. Tengo la hipótesis del médico y la hipótesis del paciente. La hipótesis de la administración en un proceso contencioso y la hipótesis del ciudadano. Tengo que valorar qué grado de corroboración, qué grado de confirmación aportan las pruebas en su conjunto a cada una de esas hipótesis. Pero cuando haya hecho esa labor, concluiré que una de las hipótesis tiene mayor o menor probabilidad, mayor o menor corroboración que otra. Pero no podré concluir de ninguna de las maneras que una de las hipótesis es cierta. Porque certezas racionales no se pueden nunca alcanzar a partir de las pruebas. Siempre es posible que haya una nueva prueba que hoy no podemos considerar, que hubiera demostrado que lo que hoy no nos parece probado no lo esté. Siempre es posible que haya una nueva hipótesis que hoy no podemos considerar que permita explicar los hechos mejor que las hipótesis que hoy observamos. Y siempre es posible que la fiabilidad que hoy otorgamos a un tipo de prueba, mañana descubramos que no la tenía. Por tanto, siempre es posible que eso que consideramos altamente corroborado sea falso. Y al revés. Si no podemos tener nunca certezas racionales, entonces aparece el problema que nos lleva al camino de los estándares de prueba. Aparece el problema de determinar cuándo el grado de corroboración es suficiente. Cada hipótesis tendrá un cierto grado de corroboración a la luz de las pruebas presentadas. Pero ¿cuándo es suficiente ese grado de corroboración? ¿Cuándo es suficiente la confirmación que nos dan las pruebas o la probabilidad de una hipótesis para considerarla probada? Este es el problema al que debemos contestar. Porque si no contestamos a esta pregunta, entonces no podemos justificar la decisión. Para justificar la decisión probatoria, es decir, para motivar la decisión probatoria, el juzgador tiene que hacer tres cosas. Primera cosa, tiene que justificar la atribución de fiabilidad que ha realizado en la valoración de la prueba, en la valoración individual de la prueba. Segunda cosa, tiene que justificar el grado de corroboración que estima que las pruebas en su conjunto otorgan a las distintas hipótesis. Pero en tercer lugar, tiene que justificar también que ese grado de corroboración es suficiente para considerarla aprobada. Cuál sea el grado de corroboración exigido depende de la decisión que tenemos que adoptar. Déjenme que les dé un ejemplo no jurídico. Supongamos que yo tengo que ir de Girona a Barcelona y estoy interesado, voy a ir en tren, y estoy interesado en tomar un tren directo porque es más cómodo, es más rápido. Voy a poder aprovechar más el día en Barcelona porque llegaré antes. Así que a una persona que está en el andén esperando el mismo tren que yo,
Le pregunto, disculpe, ¿usted sabe si este tren es directo? Y esa persona me dice, sí, sí, es directo. Va directamente a Barcelona, no tiene paradas intermedias. Bien, perfecto. Pues me subo en el tren. Fíjense, no conozco a la persona. No sé si tiene información fiable o no la tiene. Quizás me contestó para de cualquier cosa, simplemente para que no le molestara más. La información que obtengo se basa en suponer que alguien que está esperando ese tren sabrá si el tren es directo o no. Pero esto no es necesariamente así. Yo mismo estoy esperando ese tren y no sé si es directo. Lo que sucede es que, a pesar de que esa información parece poco fiable, tampoco pierdo gran cosa si al final el tren hace algunas paradas y no era directo. Porque se trataba de una preferencia mía por llegar un poco antes, por poder tomar un café temprano en Barcelona, pero no pierdo gran cosa si no es directo. La información que me da el pasajero puede ser suficiente en un contexto como ese. Supongamos, en cambio, que yo debiera tomar el mismo tren, dirección Barcelona, también con interés en que sea directo, pero por otra razón. Ahora ya no por mi preferencia para llegar antes, sino porque si no tomo un tren directo, no podré llegar a una importante reunión en la que me juego mi carrera profesional. En la que está en juego mi carrera profesional. Está en juego que me den un trabajo que va a cambiar mi vida económicamente y la de mi familia. Todo ello solo va a pasar si tomo el tren directo para poder llegar a tiempo a la reunión. Pero si el tren no es directo, no voy a llegar a tiempo. Ahora la decisión es mucho más importante. Lo que está en juego en la decisión es mucho más importante que mi sola preferencia de llegar un poco antes para tomar un café. ¿Les parecería racional que mi decisión se basara en la información que me da una persona totalmente desconocida que está esperando en el mismo andén? Si nos parecía que la información podía ser suficiente en el primer caso, en este segundo caso, en cambio, parece muy claro que con esa información no es suficiente. Es la misma persona, las mismas circunstancias. Pero si lo que está en juego es tan importante, alguien diría, Jordi, caramba, ve a buscar el horario, pregunta a una persona de la compañía ferroviaria, consulta la agenda de trenes, haz algo que sea más fiable que preguntarle a un desconocido. Tu grado de información, de corroboración, debe ser superior, dado que tenemos que tomar una decisión mucho más importante. O en otros términos, que lo que está en juego en esa decisión es mucho más importante. La misma situación se produce en el derecho. A veces tengo que tomar una decisión probatoria donde lo que está en juego es una multa, donde lo que está en juego es una pequeña indemnización por un daño. Y otras veces tengo que tomar una decisión probatoria en el derecho donde lo que está en juego son 30 años de cárcel. Si me equivoco tomando la decisión sobre la multa, una multa de tráfico, 100 euros, bueno, 100 euros no es una cantidad pequeña, pero no arruino la vida de nadie. Si me equivoco sancionando a alguien 30 años de cárcel, destruyo la vida de una persona injustamente.
la gravedad del error depende de lo que está en juego en la decisión. Y esto hace que la pregunta acerca de cuándo es suficiente el grado de corroboración dependa contextualmente de lo que esté en juego en las distintas decisiones que adoptamos en el proceso. Tampoco es lo mismo la decisión de archivar o no archivar un caso, de abrir juicio oral o de condenar. Son decisiones en el marco de un proceso, pero donde lo que está en juego es muy distinto. Incluso en ese caso de una condena de 30 años, de un juicio por un gravísimo delito, una cosa es archivar o no archivar, otra es dictar una medida cautelar, otra es abrir juicio y otra es condenar. La gravedad del error en cada caso es distinta. Y aún en las medidas cautelares, una cosa es someter a una persona a prisión preventiva y otra es retirarle el pasaporte. La gravedad del error, si me equivoco retirando el pasaporte, es distinto, muy distinto de si me equivoco sometiéndolo a prisión preventiva. ¿Cuándo es suficiente? Depende del tipo de decisión que adoptamos y de la gravedad del posible error de esa decisión. Cuanto más grave sea el posible error de una decisión de una condena falsa, parecería que el nivel de seguridad que tenemos que tener, que el estándar de prueba, debe ser más elevado. Y esto es lo que explica que habitualmente se haya sostenido que el estándar de prueba, por ejemplo, para el proceso penal, deba ser más elevado que el estándar de prueba para otros tipos de procedimientos. Porque lo que está en juego en el proceso penal parece que es normalmente de mayor entidad que lo que está en juego en otros procedimientos. Esto, de todos modos, hoy en día no es necesariamente así, porque hay muchos procesos penales que tienen como consecuencia sanciones muy parecidas a las consecuencias previstas, por ejemplo, en el proceso civil. Una sanción económica, una multa, una indemnización. Una prohibición o inhabilitación para el ejercicio de un cargo público o para el ejercicio profesional. No siempre es la privación de libertad lo que es consecuencia del proceso penal. Y no es necesariamente así que una multa en un proceso penal sea más grave que la retirada de la patria potestad en un proceso civil. Por tanto, la relativa gravedad de los errores, pues hay que ponerla en cuestión y estudiarla más de un modo, yo diría, más pequeño que la jurisdicción. No toda la jurisdicción militar tiene las mismas consecuencias, no toda la jurisdicción civil tiene las mismas consecuencias, no toda la jurisdicción penal tiene las mismas consecuencias y hay que estudiar el tipo de consecuencias que se producen. Pero cuanto más grave sea el error de la condena falsa, parece que esto tira del estándar de prueba hacia arriba. Queremos tener más seguridad de que el sujeto imputado cometió los hechos. Y cuanto más grave sea el error de la absolución falsa, más tira del estándar hacia abajo. ¿Por qué? Porque si el estándar de prueba es muy elevado, voy a tener un alto riesgo de absoluciones falsas y un muy bajo riesgo de condenas falsas. Porque si el estándar de prueba, la exigencia probatoria, el umbral de suficiencia probatoria es muy elevado, entonces es difícil que respecto de una persona que no cometió los hechos de los que está siendo acusada, se alcance un nivel de prueba tan exigente como el previsto por ese estándar. Y por tanto es difícil que condenemos a una persona inocente. Difícil, nunca imposible, pero es menor
el riesgo. En cambio, si el estándar de prueba es muy elevado, es muy fácil que absolvamos a personas que sí cometieron los hechos. Que absolvamos a esas personas porque no se alcanza prueba suficiente para un estándar tan elevado. Y por tanto que cometamos errores de condena de absoluciones falsas, de absoluciones inadecuadas, impropias, incorrectas. Si bajamos un poco el estándar, se produce el efecto inverso. Se cambian como en vasos comunicantes. Cuanto más bajo es el estándar, menor riesgo de absolución falsa, pero mayor riesgo de condena falsa. ¿Cuál es la distribución del riesgo probatorio entre las partes que nos parece adecuada? Porque si el riesgo de condena falsa es muy bajo, hay poco riesgo que perjudique a la defensa. Si en cambio el riesgo de absolución falsa es muy alto, hay un riesgo amplio que perjudica a la acusación. Y al revés. ¿Cuál es el reparto del riesgo del error que nos parece adecuado? Esta es una decisión política, netamente política. Lo que quiere decir que el estándar de prueba debe ser establecido no solo en una regla jurídica, sino en una regla legislada. Es decir, el estándar de prueba, esa regla que determina el umbral de suficiencia probatoria, debe ser producto de una decisión política y establecida en los códigos procesales. Dado que es una decisión política, parecería que en adecuada distribución de poderes en una democracia corresponde a los representantes políticos adoptar esa decisión. Y esta es una razón para que esté en el Código Procesal. Pero no solo esta es la razón. La segunda razón, muy importante, es que si no disponemos de estándares de prueba, de reglas establecidas en los códigos procesales que determinen el umbral de suficiencia probatoria, no podemos conocer cuál es la exigencia que justifica que declaremos probado un hecho. Le exigimos al juez que justifique su decisión, que justifique que hay prueba suficiente para considerar probado un hecho, pero no sabemos cuándo hay prueba suficiente para declarar probado un hecho. Y por tanto, le pedimos al juez una justificación imposible. Imposibilita la motivación de la decisión y dado que la motivación de la decisión es una parte del debido proceso, no disponer de estándares de prueba afecta, hace imposible el cumplimiento íntegro del debido proceso. Concluyo, pero no solo eso, sino que tampoco las partes tendrán garantías respecto de la decisión judicial. No tendrán garantías porque no podrán hacer la previsión de cuáles son las reglas que determinan la suficiencia probatoria y, por tanto, con qué reglas van a ser juzgadas. No tendrán garantías porque no podrán controlar la corrección de la motivación judicial porque no tienen los criterios para hacerlo. No tendrán garantías tampoco porque no tendrán elementos para poder recurrir la sentencia y mostrar que la decisión probatoria de primera instancia fue equivocada. Porque no puedo mostrar que es equivocada si no tengo criterios de corrección determinados en reglas previas. Y por tanto, de nuevo, afectaremos al debido proceso por la violación de las garantías procesales de las partes. Nuestros sistemas procesales hoy no tienen bien definidos estándares de prueba. Y esta es una pieza faltante de la concepción racional de la prueba. Una adecuada concepción racional de la prueba exige no solo un momento de conformación del conjunto de elementos de juicio
bien desarrollado para tener la mayor cantidad de información y más fiable para decidir. Exige no solo una valoración racional de la prueba que nos permita atribuir fiabilidad a las pruebas y determinar el grado de corroboración de las hipótesis, sino que la concepción racional de la prueba exige también que tengamos criterios para poder determinar cuándo la corroboración es suficiente para considerar probada la hipótesis. Y si no tenemos esos criterios, entonces la decisión acaba siendo poco menos que arbitraria. Por tanto, el edificio del garantismo procesal no está concluido si no tenemos estándares de prueba bien definidos en nuestros ordenamientos. Fíjense, inicié con el concepto de prueba y la vinculación con la verdad, que es un tema desarrollado en el libro Prueba y Verdad en el Derecho. Continué con cómo se caracteriza la valoración de la prueba individual y de conjunto, que es un tema desarrollado en la evaluación racional de la prueba. Y concluyo con el problema de los estándares de prueba y la necesidad misma de los estándares de prueba y cómo se pueden formular adecuadamente estándares de prueba, que es tema desarrollado en este último libro. Como bien dijo Raimundo Albuquerque, los 3 libros son una trilogía, uno continúa del otro, y espero haberles interesado y haber mostrado que ese camino es imprescindible para una adecuada aplicación del derecho en cualquier jurisdicción, también en la militar. Muchísimas gracias. Obrigado, professor. É sempre bom ouvi-lo, bem como ler os seus artigos e livros, que são bastante interessantes, principalmente sobre esse tema, o estándar de prova, né? Aqui, pelo menos no Brasil, nós temos essa limitação. Mas antes de fazer qualquer comentário, gostaria de registrar a presença da doutora Ana Paula, que é vice-presidente da Comissão da Mulher e Advogada da nossa subseção. Não podia deixar passar também a presença do meu amigo Edgardo Villordo, direto da Argentina, né, está aqui nos ouvindo, nos vendo, né? Edgardo, prazer imenso tê-lo aqui na nossa reunião. Doutor Eric, doutor Fernandes, enfim, todos aqueles que estão aqui presentes e alguns alunos também da Faculdade do Ministro Aula, professor. E aí eu pergunto se alguém tem alguma observação que queira trazer, alguma pergunta que queira fazer para o professor. Alguém? Se não, eu vou trazer algumas indagações. Professor, realmente essa questão do estándar probatório no Brasil tem uma coisa que me inquieta bastante, principalmente no processo penal, como advogado criminal que sou. O nosso Código de Processo Civil ele passa por uma reformulação em 2015, mas existe um item que permaneceu no nosso Código de Processo Penal, até porque o nosso Código de Processo Penal ele não vem acompanhando, ele não tem a sua devida evolução. E um tema que me traz uma inquietação dentro do processo penal é a tal do livre convencimento do juiz. Essa questão do livre convencimento, e o legislador, acredito que coloca essa parte final do livre convencimento motivado, isso me deixa bastante inquieto, porque é aquilo que o senhor trouxe no início. O magistrado ele pode trazer, né, todas as informações de experiência de vida, né, de informações que ele tem, que ele possa ter visto na TV, ou de ter conversado com a sua esposa em casa, enfim, essa questão do livre convencimento, principalmente dentro do processo penal. Como bem disse, essa questão do estándar probatório, no Brasil, eu vou falar do nosso sistema processual, que apesar que alguns doutrinadores
ainda defendem que no Brasil nós temos um sistema acusatório, né, não persiste, né? Apesar, mas nos livros trazem essas informações. Mas quando nós observamos a estrutura do que seria o sistema acusatório, estamos longe de estar perto dele. Na verdade, ainda estamos dentro de um sistema inquisitorial, flexível, como chamam alguns. Enfim, como nós não temos esse estándar probatório dentro do processo penal, essa questão da valoração da prova, as informações que chegam para os magistrados ou para o magistrado, e digo mais, nós temos uma problemática. Eu acho que o juiz seria até o de menos. O juiz, sim, porque ele vai decidir. Mas nós temos a problemática na ponta da linha, que é a figura do delegado de polícia, onde vai passar pelo Ministério Público para que aí chegue ao magistrado. É de não termos esse parâmetro, onde nós temos aqui nitidamente um direito penal seletivo, onde esse estándar de prova não vale para um, mas não vale para outro. Essa questão de raciocinar a prova, isso que o senhor trouxe é bastante importante, a fiabilidade da prova. Aquilo que o senhor falou, pode estar provado, mas pode ser que não tenha acontecido, né? Eu tenho a prova, mas estou inocentando de forma errada, né? Essa pessoa, teoricamente, poderia ter sido condenada. Ou eu estou com a prova, mas ela está sendo absolvida. A linha ou a metodologia para se analisar a fiabilidade da prova, nós não temos. E isso causa uma problemática muito grande. E digo mais, a questão do cárcere, as questões das prisões cautelares, né? Infelizmente, aqui nós não temos, como existe em alguns países, por exemplo, da América Latina, assim como da Europa, nós não temos um juízo intermediário para que possa analisar qual é a limitação ou qual é o limite da acusação para que a defesa tome conhecimento e venha arguir essas situações para que aí sim esse juiz intermediário ou o juiz de garantias, né, que aqui no Brasil está dentro do nosso Código de Processo Penal, mas está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal, né? Mas essa parte intermediária e como o senhor trouxe, né? Mesmo assim, eu posso apresentar, né, informar quais serão as provas produzidas no juízo oral e mesmo assim não ter essa certeza. E essa questão da robustez das informações, né, dos dados, informações, para que possa realmente calcar o magistrado, para que ele possa realmente tomar uma decisão dentro daquele raciocínio. Isso me deixa inquieto. E eu acho que agora eu começo a entender quando se trata desse tema do seu livro, que é prova sem convicção. Está intimamente ligado, pelo menos que eu vejo, ao estándar probatório. Mas aí já pega o gancho aqui do nosso amigo Edgar, ele trouxe aqui, ele faz uma pergunta, se você está vendo aí no chat. Ele diz o seguinte: esses estándares probatórios, como se articulam com os instrumentos internacionais de direitos humanos, visto que possuem o princípio da progressividade? Entendeu a pergunta, professor? Bueno, vamos por partes. Primero respondo a sus comentarios, Raimundo, y después a la pregunta de Edgardo Villalba. Veamos. Cuando pasamos de un sistema de prueba tasada a un sistema de libre valoración, abandonamos un sistema basado en reglas generales que predeterminaban el resultado probatorio para pasar a un sistema sin esas reglas generales, de tal manera que el resultado probatorio tiene que ser extraído por el juez a partir de las pruebas en el caso individual. En este sentido,
la actividad, el razonamiento del juez no está sometido a reglas jurídicas que predeterminan el resultado probatorio. En una regla de prueba legal o tasada, tengo, por ejemplo, que el legislador determina que si se dispone de un documento público se dé por probado lo que conste en el documento público respecto a las partes, el negocio documentado, la fecha, etc. Claro, si es así, entonces el juez se tiene que limitar a observar que tiene un documento público aportado al proceso y aplicar la regla extrayendo de esa regla la consecuencia de que está aprobado lo que consta en el documento público. Terminó. No hay razonamiento probatorio. Es una mera subsunción en la regla general. En un sistema de libre valoración de la prueba, en cambio, el resultado probatorio es la consecuencia del razonamiento sobre las pruebas que tiene que realizar el juzgador del caso. Es en este sentido que es libre, no sometido a reglas jurídicas que predeterminan el resultado, como eran las reglas de prueba legal o tasada. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea libre en el sentido de que el juzgador puede hacer lo que le den gana. Que cualquier cosa que haga el juzgador esté bien solo por el hecho de que la hizo el juzgador. Libre no es lo mismo que arbitrario. Pero cuando se adoptó la concepción persuasiva de la prueba, se cae en la arbitrariedad. Y cometemos el error de considerar que no haya reglas jurídicas que predeterminen el resultado probatorio signifique que no hay reglas de ningún tipo en ese razonamiento. En cambio, sí hay reglas que regulan ese razonamiento, las reglas generales de la epistemología, las reglas generales de la racionalidad. No toda decisión vale, por más que haya sido adoptada por el juez. Debe ser una decisión racional. Pero esto obliga a abandonar la vinculación entre prueba y convencimiento, prueba y convicción. De tal manera que la libre valoración de la prueba deberíamos dejar de llamarla libre convicción o libre convencimiento del juzgador. Porque no importa el convencimiento del juzgador. Supongamos que estemos en un proceso civil por responsabilidad médica. El paciente ha demandado al médico por una negligencia en una operación quirúrgica. La operación quirúrgica, según el paciente, no era indicada, porque lo que llevó a realizar esa operación quirúrgica fue un mal diagnóstico por parte del médico. Si el diagnóstico hubiese sido correcto, esa operación quirúrgica riesgosa no se hubiera producido. Porque lo que habría sido indicado hubiera sido otro tipo de tratamiento. Así que el médico es juzgado en el proceso por un error en el diagnóstico. Un error en la prueba, en la valoración de la prueba. El médico valoró mal las pruebas que tenía a disposición e hizo un mal diagnóstico. Pues supongamos que el médico viene al proceso y cuando es llamado a declarar nos dijera lo siguiente. Mi decisión fue correcta porque yo estaba convencido de ello. El diagnóstico era correcto
porque ese era mi convencimiento. Y que lo que determina la corrección de un diagnóstico no es la verdad material, sino el convencimiento médico. Los abogados, los fiscales, los jueces, todos los juristas sabemos que esto no es así. Que los médicos se pueden equivocar y que el convencimiento del médico no importa para la corrección de la decisión. No importa si estaba convencido. Ya asumimos que si estaba convencido, que si decidió así es porque estaba convencido. El problema es que las pruebas indicaban que el diagnóstico debía ser otro y por tanto estaba convencido pero equivocado. Libre valoración quiere decir que no hay reglas que predeterminan el resultado, pero no quiere decir que no se deba decidir sobre la base de las pruebas de modo racional. Si el médico decidió equivocadamente a partir de las pruebas disponibles, entonces es responsable, se equivocó. Pero esto que los juristas sabemos respecto de las decisiones médicas, no lo aplicamos a las decisiones judiciales. Y seguimos diciendo que la decisión judicial sobre los hechos responde al convencimiento del juzgador. La consecuencia es algo tremendamente importante. Miren, hace 40 años, prácticamente 40 años, 38 años, el Tribunal Constitucional Español tomó una decisión, en mi opinión, gravísima. Han pasado 38 años y uno diría, bueno, pues ya, olvidémonos. Pero es que sigue diciendo cada vez que se enfrenta al mismo problema el Tribunal Constitucional, como ya decidimos, como ya dijimos en aquella sentencia, y sigue usando la misma doctrina. El problema que decidió en la sentencia 124/1983 el Tribunal Constitucional Español era un problema acerca de la violación de la presunción de inocencia en un proceso penal. Era un proceso penal por un tráfico de drogas, un pequeño tráfico de drogas al por menor. Un chico joven estaba siendo acusado por la Fiscalía de ser un vendedor, digamos, un vendedor directo al consumidor de heroína o cocaína, no recuerdo bien. Las pruebas de que disponía la Fiscalía que aportó al proceso, pues ahora no importa cuáles fueran, vamos a llamarles simplemente las pruebas 1, 2, 3 y 4. Y con esas pruebas, el juez de primera instancia consideró que no había prueba suficiente para derrotar la presunción de inocencia y, en consecuencia, absolvió. Recurrió a la Fiscalía. Y en apelación, el Tribunal de Apelación, con las mismas pruebas, 1, 2, 3 y 4, consideró, en cambio, que sí había prueba suficiente para derrotar la presunción de inocencia y condenó, anulando la sentencia de primera instancia y condenando. Ahora recurre la defensa. La defensa llega hasta el Tribunal Constitucional en recurso de amparo, alegando que la sentencia condenatoria del Tribunal de Apelación viola la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque no habiendo prueba suficiente para derrotar la presunción de inocencia, a pesar de eso, condenó. La presunción de inocencia hubiera exigido, dice la defensa, que si no hay prueba suficiente, se absolviera por presunción de inocencia. Claro, la disputa, evidentemente aquí está, en si había o no había prueba suficiente. Y el Tribunal Constitucional Español dijo lo siguiente.
Leo literalmente el fundamento jurídico primero de esa sentencia. Conviene señalar aquí que el razonamiento del juez de Noya, juez de primera instancia, Noya es la población donde se hizo el juicio, que el perdón, porque justo la pantalla se fue a descanso. Conviene señalar aquí que el razonamiento del juez de Noya, contenido en el considerando primero de su sentencia, es impecable desde el punto de vista constitucional. Esto es, bajo el enfoque del artículo 24.2 de la Constitución española, que es el que establece la presunción de inocencia. Pues si a él, al juez, bajo el sistema de libre apreciación de la prueba, las pruebas practicadas no le convencieron de la culpabilidad del acusado, actuó perfectamente al absolverlo. Fantástico, diría la defensa, pues ya ganamos el proceso, porque si el juez que absolvió actuó de forma impecable, entonces hay que seguir leyendo. Sucede, sin embargo, que si con los mismos elementos probatorios, otro tribunal, el de apelación, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, llega a un resultado contrario, y en este caso al convencimiento de la culpabilidad del antes absuelto, no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia, siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que le proporcionen fundamento para su convicción. Así las cosas, no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia, sino de una discrepancia en la valoración de la prueba hecha por dos órganos judiciales igualmente libres para valorar en conciencia, con el resultado de que entre ambas valoraciones ha de imponerse la del Tribunal de Apelación. Esto para mí es la constitucionalización de la arbitrariedad judicial en materia probatoria. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que con las mismas pruebas es tan impecable absolver como condenar. Everything goes. Que todo depende del convencimiento de cada uno, del convencimiento del tribunal. Y como el convencimiento del juez de primera instancia es distinto del convencimiento del de apelación, pero los de apelación mandan más, entonces se impone la decisión del de apelación. Pero solo porque mandan más. No porque una sea correcta y la otra no, porque tan impecable es una como la otra. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vinculamos prueba con convencimiento, efectivamente sucede que no puedo decir que una es correcta y la otra no, porque todas son resultado del convencimiento. Y no tengo un criterio distinto del convencimiento para poder juzgar la corrección de la decisión. Si la libre valoración de la prueba se entiende como libre convencimiento del juzgador, entonces terminamos en la arbitrariedad judicial. Então veja que minha inquietação tem fundamento, né, professor? Totalmente, tiene todo el fundamento. Y el problema es que tenemos que evitar entender la prueba de esa manera. Pero para evitar entender la prueba de esa manera, tenemos que tener criterios de toma de decisión que sean independientes, distintos de criterios subjetivos del decisor. Esto no quiere decir que volvamos al sistema de prueba tasada. Un estándar de prueba indica el grado de suficiencia probatoria que necesitamos alcanzar, pero no predetermina el resultado probatorio a partir de una determinada prueba. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un estándar de prueba que dice que la hipótesis de la culpabilidad debe ser capaz de explicar los datos existentes, los datos conocidos sobre el caso, de forma coherente, y que las predicciones que esa hipótesis permite formular tienen que haber sido contrastadas, corroboradas y aportadas como pruebas al procedimiento. Y que además
para poder considerar probada la culpabilidad, tengo que haber refutado todas las demás hipótesis explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado o más beneficiosas para el acusado. Si yo tengo un estándar de este tipo, una regla de toma de decisión de este tipo, tengo ahora criterios que van a determinar la corrección de la decisión judicial. El juez tendrá que justificar que a partir de las pruebas existentes se han corroborado las predicciones que la hipótesis permitía formular, se han contrastado a partir de pruebas presentadas al proceso y que esas pruebas han permitido refutar todas las hipótesis alternativas compatibles con la inocencia. O esto es así o no es así. Si el juez de primera instancia absuelve y el juez de segunda instancia condena, alguno de los dos se equivoca. Y los jueces de primera o de segunda instancia tendrán que justificar que a la luz de las pruebas presentadas se satisface o no se satisface el estándar de prueba requerido. El estándar no elimina el razonamiento probatorio como si lo hace la prueba tasada, sino que lo presupone. Necesitamos razonamiento probatorio del juez para justificar que se cumple o no se cumple el estándar. Voy ahora a la pregunta de Edgardo. Los estándares de prueba, en realidad, en mi opinión, no tienen ninguna intersección con los derechos humanos. Excepto que el derecho al debido proceso, que es también un derecho humano, exige que tengamos estándares de prueba. Y sin estándares de prueba no se cumple adecuadamente el derecho al debido proceso. Algunos tribunales y algunas cortes internacionales han sostenido una tesis distinta a esta. Han sostenido que los derechos humanos, en particular para el proceso penal, no solo exigen que se disponga de estándares de prueba, sino que el estándar de prueba tenga un cierto nivel de exigencia. La Corte Suprema norteamericana ha considerado que el debido proceso, en el proceso penal, exige que el estándar de prueba sea el beyond a reasonable doubt, más allá de toda duda razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han considerado que la presunción de inocencia, no el debido proceso, pero la presunción de inocencia exige para el proceso penal que el estándar de prueba sea el más allá de todo lo razonable. Y por tanto han considerado que hay una vinculación entre los derechos humanos, en este caso la presunción de inocencia, y un cierto tipo de estándar de prueba. Yo creo que esto es un error. Creo que una presunción, incluida la presunción de inocencia, requiere que tengamos un estándar de prueba que nos diga cuándo la presunción se derrota. Si es una presunción juris tantum, como es la presunción de inocencia, necesito saber cuándo hay prueba suficiente en contrario. Porque si no sé cuándo hay prueba suficiente en contrario, entonces no sé cuándo se derrota o cuándo rige la presunción. Pero la presunción misma no requiere un particular estándar de prueba. ¿Tiene que ser el mismo estándar para todos los casos penales? Yo creo que no necesariamente. Lo que ha sucedido en estos últimos 50 años es que nuestros legisladores, en una especie de populismo punitivo, han llevado al Código Penal muchísimas conductas que antes eran objeto de regulaciones civiles o administrativas, creando una cantidad de delitos, a veces de delitos menores, de faltas,
de delitos leves, regulados penalmente, pero a la vez que han incorporado todos estos delitos al proceso penal, al derecho penal, han también diversificado las consecuencias jurídicas. Si miramos otra vez 50 años atrás, veremos cómo la consecuencia jurídica del ilícito penal era sistemáticamente la privación de la libertad. Y a veces, incluso la privación de la vida. Hoy, afortunadamente, la privación de la vida ya no es una consecuencia prevista, una sanción prevista en la mayoría de ordenamientos del mundo, aunque todavía quedan algunos. Pero tampoco la privación de la libertad es la consecuencia jurídica prevista para todos los casos penales. Como decía, hay también multas, sanciones económicas, hay también inhabilitaciones profesionales, hay inhabilitaciones para cargos públicos, hay una diversidad de consecuencias jurídicas que no son siempre la privación de la libertad. ¿Es el estándar de prueba para un caso en el que, aunque estemos en el proceso penal, concluya con una multa necesariamente el mismo que para un caso que concluya con una condena de 20 años de cárcel? Yo no creo que sea razonable que el estándar de prueba sea el mismo. Y me parece que se produce un efecto perverso de la idea de que es el mismo, y es que solo tenemos el espejismo de que el estándar de prueba es el mismo, porque el estándar de prueba es tan vago que no sabemos qué es lo que exige. El más allá de toda duda razonable, que la Corte Suprema norteamericana considera que debe ser aplicado en todos los casos penales, que la Corte Europea de Derechos Humanos considera que debe ser aplicado en todos los casos penales, etcétera, etcétera, tiene el grave problema de que no sabemos cuándo la duda es razonable. Que no hay criterios de razonabilidad de la duda. Y el juez, para un caso penal leve, se convence mucho antes que para un caso penal grave. La duda razonable le parece menor en un caso que en otro. ¿Alguien piensa de verdad que la exigencia probatoria para un caso de robo es la misma que para un caso de violación? En los delitos sexuales, por ejemplo, a pesar de tener previstas consecuencias penales graves, dada la escasez probatoria con la que tienen que decidirse en muchísimos casos, la exigencia probatoria que realizan nuestros jueces y tribunales es sistemáticamente más baja que en otros tipos de delitos. Se condena en delitos sexuales en muchas ocasiones con la prueba testifical de la víctima. Y en cambio no se condena en un robo con la prueba testifical del propietario del objeto robado. Lo que quiere decir que el nivel de exigencia probatoria para ese tipo de casos, para los delitos sexuales, es menor que el nivel de exigencia probatoria para otros casos. Pero supuestamente deciden siempre con más allá de toda duda razonable. Es decir, tenemos un solo estándar de prueba, pero en realidad es tan vago que no determina el umbral de suficiencia probatoria. Este tema es grave, me parece importantísimo. Y me parece importantísimo que se determinen adecuadamente para que podamos saber cuál es el estándar que rige para cada uno de esos casos. ¿Por qué el estándar de prueba podría ser más bajo para los delitos sexuales? Hablemoslo, discutámoslo, es una cuestión política. Porque si en los delitos sexuales
el estándar de prueba es muy elevado, quizás vamos a absolver a casi todo el mundo, produciendo un gran número de absoluciones falsas. Y ese gran número de absoluciones falsas, es decir, absolver a culpables, supone impunidad y falta de protección de la libertad sexual de las víctimas. No solo de las víctimas actuales, de las víctimas de ese delito, sino de las posibles víctimas futuras. Porque la impunidad desprotege también a las futuras. Y esto puede llevarnos como sociedad a considerar que es adecuado que para ese tipo de delitos bajemos las exigencias probatorias. No lo estoy proponiendo, estoy diciendo que este es un debate que hay que tener. Pero ese debate lo podemos tener solo cuando debatamos en serio cuál es el umbral de suficiencia probatoria que queremos para cada tipo de procesos. Los derechos humanos exigen el respeto del principio de progresividad, sí, pero precisamente el principio de progresividad lo tenemos que adecuar a cada tipo de circunstancia y de los derechos humanos en juego en esos tipos de circunstancias. Que también no solo son los derechos humanos del acusado, sino también los derechos humanos de los demás. Por ejemplo, de las víctimas de las agresiones sexuales. Entonces, el juego exige ese tipo de debates que hoy no estamos teniendo solo porque no hemos puesto suficiente atención en el problema de los estándares de prueba. Professor, eu venho ultimamente falando com aqueles que estão mais próximos, essa análise da prova, o raciocínio probatório, fiabilidade da prova, fontes de prova, enfim, tudo aquilo que é ligado à prova. Essa questão do standard de prova que o senhor traz realmente é muito importante. E digo, né, não, eu acredito que tenha colegas aqui que estão assistindo aqui a nossa transmissão, que são advogados, juízes, enfim, que não atuam que não atuam no criminal propriamente dito, mas que atuam na esfera civil. Essa questão do standard probatório, ela também serve para outras áreas. O raciocínio probatório, ela também serve para outras áreas. Não sei se os colegas se ativeram, inclusive o título do livro é Standard Probatório, né? E o devido processo, né? Então, vejam que a gente enquadra em toda a área aí, do direito. Professor, pelo andar já da hora, já deve ser muito tarde aí para o senhor, quase 11 horas da noite, acredito, né? Son las Isso, 11. né? Aquí son las 11 de la noche. Pois é. E daqui a pouco o senhor entra de férias, né? Passou meia-noite aí, o senhor está de férias. Queria agradecer mesmo aí pela sua disponibilidade, né? Pela sua boa vontade, porque é um tema que eu acredito que é muito caro, principalmente a nós aqui no Brasil, porque tem que haver uma quebra de paradigma muito grande, não só por parte do advogado, mas sim por todos os atores que estão envolvidos ali dentro do processo, juízes, fiscalia, o Ministério Público, advogados, enfim, serventuários, até porque os servidores também têm que participar desse processo, dessa disrupção, ou seja, desse entendimento do processo em si. Essa questão da análise probatória, ela é muito importante, né? A partir do momento que nós tomamos ciência que o processo é prova, né? Porque, inclusive, dentro do processo civil, aqui chama-se processo de conhecimento, né? E temos aí as instruções dentro do processo da instrução probatória aqui no Brasil. Então, o processo é prova. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um olhar diferente, a verificar essa questão da análise probatória, do raciocínio probatório, que tanto vem me chamando a atenção ultimamente, bem como a questão da fiabilidade da prova. O professor Geraldo Prado trata muito bem isso, a questão do estudo da verdade, aí eu remeto a leitura ao saudoso professor Michele Tarufo, enfim, né? Essa questão do raciocínio probatório, a prova técnica pericial, que também é bem apresentada pela professora Carmen Vasques,
Enfim, temos uma gama de análise em relação à prova. Então, concedo aos colegas o estudo e a busca desses autores, principalmente o professor Jorge Ferrer também, que trata muito bem sobre o tema. Então, professor, gostaria de agradecer pela sua presença, sua disponibilidade, né, pelo avançar do seu horário, e logo, logo o senhor vai estar de férias aí, sem estar usando corbata, sem estar usando o terno. E eu só tenho a agradecer. A nossa seccional ela está aberta, né? Quando o senhor precisar e bem entender, falo em nome do nosso presidente, fique à vontade. Por mim, passávamos aí horas e horas conversando, porque o tema realmente tem que se debater, tem que se analisar, e espero que o senhor retorne à nossa casa aí sempre que puder. E aí deixo as palavras, suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Le comentaba a Raimundo antes de empezar que esta es mi última actividad académica antes de las vacaciones, que después de, en cuanto hoy cerremos aquí, cierro, me quito la corbata, me quito todo, me declaro en vacaciones, así que ha sido también por este motivo una actividad muy grata para mí. Uno lo afronta de otra manera, dices, pero también muy grata por poder acompañarles y poder debatir con ustedes estos temas que me parecen muy importantes, que efectivamente suponen un cambio de paradigma importantísimo, central en nuestros países. Tan cambio de paradigma que, fíjense, todos sabemos que el razonamiento probatorio no se enseña en las facultades de Derecho. Todos sabemos que el razonamiento probatorio no se enseña en las escuelas judiciales, que el razonamiento probatorio no se enseña en las escuelas de ministerios públicos. Es verdad. Y no se enseña porque el convencimiento basta. Exacto. Abandonar esa idea nos lleva a cambiar el paradigma y empezar a pensar que necesitamos una formación y una capacitación de todos los operadores jurídicos, no solo de los jueces, de los abogados. Sin buenos abogados no hay manera de hacer un buen proceso. Por tanto, un buen razonamiento probatorio por parte de los abogados, un buen razonamiento probatorio por parte de los ministerios públicos, un buen razonamiento probatorio por parte de los defensores públicos y un buen razonamiento probatorio por parte de los jueces. Eso supone un cambio de paradigma, pero es absolutamente imprescindible para mejorar nuestra administración de justicia. Entonces, para mí estos temas son muy importantes, he dedicado 20 años de estudio a estas cosas, así que tener ocasión de debatirlas con ustedes es un placer y hacerlo con la esperanza de unas vacaciones que me esperan es un placer doble. Muchas gracias y de nuevo, Raimundo, muy agradecido por la invitación. Eu que agradeço, professor. Curta bem, aproveite bastante suas férias e espero que em maio nos encontremos lá no Congresso, com certeza. Com certeza. Ojalá así sea. Ojalá así sea y los podamos ver a todos por Girona. Un abraço. Um abraço. Então, boa noite a todos. Foi muito bom o tema de hoje. Espero que todos tenham gostado e que tenha aí, né, deixado aí uma ponta de curiosidade que comecemos a estudar e analisar sobre esse tema. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Obrigado ao nosso presidente Luiz Ribeiro pela oportunidade da Comissão de Direito Militar poder trazer esse tema bastante interessante, que não só a comissão propriamente dita de Direito Militar, mas atinente a todas as áreas. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Bye.